siempre pensamos que los tianguis en Reforma tenemos que hablar sobre la realidad y tenemos que contar qué es lo que está pasando, no solamente hablarlo desde la literatura, desde la poesía, desde el periodismo. Y se planteó esta mesa que en redes llamamos Sin Justicia en México, o cómo es la justicia en México. Yo ya directamente le pusimos Sin Justicia, ¿no? Ya, por ahí va el asunto. Es una mesa que va a ser en 2 días, empezamos hoy, seguimos mañana, y tengo conmigo a mi derecha a José Reveles, periodista, uno de los periodistas más admirados en este país, que ha sido pues pilar de esta brigada y siempre solidario, a cada llamado viene. No solo eso, quiero decirles que es la cantidad de primicias que nos ha dado en estos tianguis, ya hasta me da miedo. Yo siempre que termino una charla le digo, ¿para cuándo subo el video? Porque ya me da miedo lo que dices. ¿Por qué? Porque cuenta la verdad. Y por eso mismo lo invitamos a esta charla sobre la justicia, a contarnos cuáles son esos casos que le ha tocado cubrir o descubrir en México. A mi izquierda tengo a Jorge Fernández Sousa, magistrado del Tribunal de lo Contencioso. Yo podría decir uno de los tribunales donde caen la mayoría de las broncas de corrupción en el DF y en donde se ven unos casos terroríficos y en donde pues parece que la justicia aplica solo para unos y no para todos. Muchísimas gracias, Marina, y gracias a todos ustedes por estar aquí a pesar de la lluvia. Señor magistrado, me encanta verte por acá. Mientras llega la gente, les voy a contar una anécdota. Hace unos 25 años más o menos, fui a hacer un reportaje que me encargó Hermann Mellinghausen, que era sobre la sustitución de cultivos de marihuana y amapola en las sierras entre Oaxaca y Guerrero. Yo trabajaba en el Financiero entonces, y pues yo voy 3 días o 4 días a Oaxaca y traigo material a lo bestia, ¿no? Entonces ya le escribí su artículo para Hojarasca y le digo, oye, me sobró un chorro de material, ¿puedo publicar algo en mi periódico? Dice, claro, hay que ordeñar a las vacas. Entonces ordeñé las vacas y hice una serie de reportajes para el Financiero. Curioso porque yo acabo de escribir otra vez sobre la heroína, pero en torno a la desaparición de los 43. O sea, ellos cayeron en el reino de la amapola, no de México, de América. Y ahí están las causas por las cuales podría ser una de las explicaciones de la desaparición masiva. Pero bueno, yo cada vez que pienso en los granadazos de Morelia, ¿se acuerdan las fiestas patrias del 2008, después del grito de Leonel Godoy? Pienso en las masacres de Tlatlaya del 30 de junio de 2014, de Apatzingán el 6 de enero de 2015, de Tanguato, Ecuandureo el 22 de mayo de 2015, la más reciente de Nochistlán el 19 de junio de 2016, la que acabo de referir, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala. Me instalo en la misma convicción y confirmo una estremecedora y terrible hipótesis: la instauración de necrogobiernos mexicanos y el aposentamiento de la necropolítica como forma consuetudinaria de administrar el poder en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Gobiernan sobre muertos, y si no los hay, los hacen. ¿Sí? Esta es una tesis que desarrolló un filósofo, estudioso social, científico social de Camerún, que se llama Achille Mbembe. Lo cita Carlos Facio en su más reciente libro, en Estado de Emergencia. El libro de Facio se llama Estado de Emergencia. Se los recomiendo para que vean que no vine de envidioso y estoy recomendando otro libro de otro autor, ¿no?
No, es excelente, porque desarrolla precisamente esta hipótesis que el nuevo capitalismo viene aparejado con muerte. Ojo. Yo quería decir que la impunidad es el denominador común en todos los casos que he mencionado. Hay una regla no escrita que ordena desviar y colocar velos sucesivos de encubrimiento en cuanto aparece el mínimo indicio de cualquier línea de investigación que amenace con desmentir esas famosas verdades históricas, que al final terminan por evadir los más elementales estándares de justicia. A ver, ya fueron liberados los 3 presuntos zetas que presuntamente lanzaron las granadas en Morelia. Por tanto, no hay culpables en la cárcel. Por tanto, yo lo escribí en un libro, que creo que no lo tienen aquí ahora, en las historias más negras. Ese libro yo sostengo hace más de 5 años que eran inocentes estos muchachos. Bueno, ya un juez me dio la razón y le dio la razón a ellos. Están libres, pero al estar libres, entonces, ¿quién mató a 8 personas e hirió a más de 100 con unas granadas de fragmentación en pleno grito de independencia? Si Juan Carlos Castro Galeana, Alfredo Rosas Elicea y Julio César Mondragón Mendoza no fueron los que lanzaron las granadas de fragmentación, ya están en su casa, ¿no? ¿Quién es entonces el responsable del ataque con el que se inauguró en México el fantasma del narcoterrorismo? Esa noche empezó el embajador estadounidense a hablar de narcoterrorismo. Luego le siguió Leonel Godoy, luego le siguió Calderón y todo el mundo, ya hay narcoterrorismo en México. Es una invención. La impunidad apunta a un estado criminal que entonces administraba Felipe Calderón y que está probado que justamente por esos días pactaba con los jefes narcos a través de un general del ejército de larga data represiva y delincuencial, de infausta memoria, Mario Arturo Acosta Chaparro. Históricamente está demostrado, lo sacó de la cárcel militar para hacerlo su interlocutor con los narcos. Y Acosta Chaparro terminó muerto a balazos por un par de motociclistas jóvenes, como en Colombia, aquí en la colonia Pensil, mientras le estaban arreglando su Mercedes-Benz. En el caso Tlatlaya, en el Estado de México, casi 2 docenas de jóvenes supuestos secuestradores. Es decir, yo no sé cómo puede haber 24 secuestradores en un pueblito como Tlatlaya, ¿verdad? ¿Cómo estás? Daniela, bienvenida. Bienvenido, Pedro. Yo no sé cómo puede haber ese número de secuestradores en un pueblito de ese tamaño, pero a lo que me voy a referir es que los militares que fueron presos y procesados por esta masacre, ¿no? Porque está demostrado que muchos fueron ejecutados luego que estaban desarmados, formados en la pared y fusilados, ¿no? Ya están libres, porque solo se les acusó, ¿sí?, de infringir la disciplina militar. Están libres. No hay nadie preso por el caso Tlatlaya. De eso estamos hablando. Bueno, y nos vamos más adelante. En Ecuandureo y en Apatzingán se reportaron decenas de asesinados, pero tampoco hay responsables en prisión. Fueron 43 abatidos en Tanguato. Fue una goliza, 42-1. 42 presuntos delincuentes y un policía que seguramente fue fuego amigo, muy posiblemente. El resto fueron masacrados, todos los presuntos delincuentes fueron masacrados desde helicópteros artillados y en Apatzingán, en una masacre ocurrida el 6 de enero, que también se dijo que fue enfrentamiento, no hubo una sola baja oficial y hubo 16 muertos, que están documentados en un reportaje de Laura Castellanos, ya iba a decir yo otro apellido, de Laura Castellanos, qué bueno que no está aquí. Bueno, y el colmo es Nochistlán. Ustedes vieron los periódicos hoy seguramente, que dice el MP, ya va a cumplir 2 meses la masacre, que no puede entrar a Nochistlán a tomar los peritajes.
y ver siquiera el calibre de las balas y el tipo de armas que se emplearon, pero sin haberlo investigado, porque hoy dice el subprocurador que no pudo entrar. Ya algunos periódicos sacaron la versión de que se trató de gente guerrillera entrenada por Sendero Luminoso, ¿no?, que había estado en Perú y en Venezuela, y que se trata de grupos armados que estaban entre la multitud. Yo creo más bien que sí, son grupos armados, pero paramilitares, ¿no? Entonces estamos hablando de eso, de que tampoco hay culpables, por si no hay ni siquiera peritajes. Sí hubo al principio una veintena de chavos a los que agarraron en un panteón, pero los agarraron en un velorio que no tenía nada que ver con la balacera. De hecho, los agarraron antes de la balacera y después pues ya los tuvieron que soltar, porque así es este país. Bueno, yo digo que estamos en el tema de una corrupción extrema, que no nada más es aborazarse, depredar recursos públicos, sino que genera muerte. Y detrás de eso siempre sale impunidad. Todo este amasijo de injusticia está cohesionado por un pegajoso, un pestilente aceite que la maquinaria oficial utiliza con éxito solo relativo y solo momentáneo. Eso se llama simulación. Simulación de todo tipo para no investigar realmente. Simulación para pedir perdón de manera hipócrita y en un acto aparentemente de contrición, de arrepentimiento, pero que no es sino un ardid político y que dura su efecto lo que dura la emisión del aire de quien lo dice, ¿no? En absoluto tiene ninguna validez. Porque no se olviden que no fue nada más Enrique Peña Nieto el que pidió perdón por el escándalo de la Casa Blanca, que dice que no hizo nada ilegal. También el señor secretario de la Defensa pidió perdón por la muchacha a la cual le colocaron el plástico para estarla asfixiando y volverla a destapar y volverla a asfixiar y volverla a destapar, que es una práctica militar perfectamente común y corriente, y de las policías también, como está documentado en muchísimos casos. Entonces, yo de momento ahí la dejo para que vean que los más graves casos de masacres de los últimos tiempos están impunes y las investigaciones perfectamente desviadas. Solamente agrego un dato sobre el caso Iguala. Yo he tenido oportunidad de leer miles de páginas del expediente y les puedo decir que es una invención de culpables lo que va a salir de ahí. No hay tampoco ningún consignado, estamos hablando de más de 120 detenidos, pero todavía sin que llegue la justicia a casi 2 años de ocurrir esta tragedia. Ahí la dejo por el momento. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Bienvenida Daniela, bienvenido Pedro. Ahora sí tenemos mesa completa. ¿Y qué? ¿Te arrancas, Pedro? Cuéntanos qué significa la justicia para un maestro en este país. Buenas tardes. Somos maestros de la sección 9 de aquí de la Ciudad de México, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y bueno, la CENTE, con C, porque existe el sindicato al que pertenecemos también, pero que está todavía corporativizado y bueno, esa es una lucha que también estamos llevando a cabo. Ahora hay una guerra contra el magisterio que se llama reforma educativa y como en toda guerra, pues hay bajas, a veces le llaman bajas colaterales y bueno, casi siempre son de este lado. Y este tema de la justicia, que debería de ser un tema a platicar con nuestros niños, con nuestros jóvenes en los salones de clases y enseñarles de forma práctica que hay cosas justas y cosas injustas, pues los maestros hemos padecido muchos años un régimen injusto que violenta muchos de nuestros derechos y que ahora con esta reforma educativa pues lo ha trastocado todo. No solo en la parte laboral, que esa es una pelea fuerte que estamos dando
por la estabilidad laboral, por no perder la plaza base, por mantener conquistas que los trabajadores hemos hecho durante muchos años. Ahora dicen que eso se llama privilegios, que tener un empleo, que pelear porque se nos pague bien, porque se respeten nuestros derechos, dicen que es un privilegio. Y bueno, nada más les diríamos que la señora doctora que nos aplica la evaluación para ver si permanecemos en el empleo o no, Silvia Esmelques, gana 204,000 pesos mensuales. Eso significaría muchas veces lo que gana un maestro al mes. Entonces, pues ahí hay una situación que no es muy justa, ¿verdad? Hay una injusticia ahí. Pero fíjense que en la guerra contra el magisterio ha llevado pues a una situación muy fuerte. Hay una imagen donde está un avión de la Policía Federal, no salió bien la impresión, y llevan a unas personas de una forma como si se tratara del Chapo Guzmán o algo así, ¿no? Con la cabeza baja, con una situación de total amedrentamiento, y no se trata precisamente de narcos o de delincuentes, sino de maestros, de simples maestros que fueron capturados y que son llevados a penales de alta seguridad, porque nos catalogan que si nos ponen, por ejemplo en Oaxaca, nuestros compañeros, si los ponen en un penal estatal, el maestro Rubén Núñez es un reo muy peligroso porque puede ocasionar, pues hay disturbios. Hoy en la mañana salió liberado el profesor Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, y el maestro Francisco Villalobos, secretario de organización. Casi 3 meses estuvieron presos y bueno, pues aún el asunto va a mantenerse en tribunales, va a un proceso largo. La acusación contra el maestro Núñez, secretario general de la sección 22, es de lavado de dinero. Dicen que el maestro tenía, yo creo que una lavandería donde lavaba bastantes millones de pesos de los maestros, y bueno, esa es la acusación grave que hay contra el maestro. Y contra el maestro Villalobos lo acusan del robo de 50,000 libros de texto gratuito. Entonces creo que Luis Hernández en algún artículo dice, pues es imposible que una sola persona cargue tantos cientos de cajas de libros de texto, que además, bueno, creo que dicen por aquí que Paco a lo mejor sí podría, Super Paco, pues son libros de texto gratuitos que no podrían venderse en ningún lado, ni siquiera como papel, porque no está permitido eso. Entonces, este tipo de acusaciones absurdas conforman esta guerra contra el magisterio, pero no solo significa rehenes, como en el caso de los maestros, que recientemente igual el maestro Roberto Abel Jiménez García, el maestro Tona Zariega Segura, el maestro Juan Carlos Orozco Matus y el maestro Efraín Picasso Pérez fueron también apenas liberados, ellos también de Oaxaca, pero tenemos compañeros presos desde el 2011 y desde el 2013, que entonces nosotros los consideramos rehenes de esta guerra contra el magisterio. Los han ido soltando poco a poco porque la movilización se mantiene. Como ustedes saben, en el caso de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, pues el próximo 15 de agosto se cumplirán 3 meses en paro indefinido, en huelga, incluso en este receso escolar, que para muchos significaría vacaciones, pues ha sido continuar en esta batalla, no solo por la libertad de nuestros compañeros, sino sobre todo por la abrogación de la reforma educativa, que a casi 4 años pues es un rotundo fracaso. Pero les decía que en esta guerra también han sido asesinados maestros. El maestro Claudio Castillo Peña Guerrero, el 24 de febrero del 2015, Día de la Bandera, durante una protesta en Acapulco, fue violentamente bajado de la camioneta de sonido que utilizan los compañeros, pues como toda movilización va un equipo de sonido. El maestro
Claudio Castillo tenía dificultades para caminar por una enfermedad, usaba muletas, entonces él se dedicaba pues a ser agitador ahí en el micrófono, a lanzar las consignas y demás. No podía moverse rápidamente, fue bajado por la Policía Federal y de la golpiza pues el maestro falleció. Después se quiso decir que los compañeros en la corredera pues lo habían atropellado, lo habían ahí apachurrado y que por eso había fallecido. Luego el maestro Antonio Vivar Díaz Guerrero, el 7 de junio del 2015, si se acuerdan, el 7 de junio fue elecciones intermedias y había en Guerrero una protesta muy fuerte en Tlapa de Comonfort, en la montaña alta de Guerrero, producto del disparo de arma de fuego. El maestro Antonio Vivar, muy joven, menos de 30 años, fue asesinado. Luego el maestro David Gemayel Ruiz Estudillo, de Chiapas, de la sección 40, el 8 de diciembre del 2015, en aquella protesta donde incluso las cámaras de seguridad de la carretera se ve pues como de un lado están miles de maestros, del otro lado miles de policías, y bueno, pues hay una confrontación fuerte. Avanza un vehículo, un camión de pasajeros conducido por policías, es atropellado el maestro, cuando se separan los contingentes, queda tendido pues ahí en la carretera y nuevamente se dice fueron sus mismos compañeros quienes lo arrollaron. Luego Juan Carlos Jiménez Velasco, el 24 de febrero ya de este año, de marzo, perdón, en Chiapas. El maestro Baldomero Enrique Santiago en Oaxaca, el 5 de abril de 2016, y el último caso de un maestro asesinado fue el de Miguel Ángel Castillo Rojas de Veracruz, el 6 de abril del 2016. Aquí además el maestro, su mamá es una activista en esa región, y había sido amenazado de pues que iba a ser asesinado por pistoleros de la región al servicio del cacique sindical del estado de Veracruz, de la sección 32, que ha sido cacique incluso antes del Bester Gordillo y que se mantiene pues ahí por un compromiso que tiene el gobierno federal y el gobierno estatal. El maestro entraron a su casa, fue balaceado por sicarios, y además cuando el hermano salió en persecución de estos sicarios también fue herido de bala, salvó la vida, tuvo que ser intervenido varias veces. Habían solicitado que el maestro fuera trasladado de esa zona escolar a otro lugar porque ya tenía las amenazas y bueno, nunca fue instrumentado esta situación. Esto significa entonces que además tenemos maestros asesinados y bueno, que ahora se quiere imponer una evaluación de manera militarizada. Cada vez que han intentado imponernos esta evaluación, pues hay miles de policías vigilando. Nosotros decíamos que si era para que los maestros no copiaran, para que no metieran acordeones o cuál era la idea. Cuando dicen es que dice el sargento Nuño, porque para nosotros más que secretario de Educación, pues es el jefe de varias corporaciones policíacas, porque él en sus declaraciones dice, tengo los policías suficientes para garantizar que la evaluación se va a llevar en un clima de tranquilidad. Y entonces los maestros son colocados en grandes galerones con policías vigilando, tanto que no entre gente que no esté registrada como que no puedan pasar ningún instrumento que pudiera significar copiar en el examen. En varias ocasiones los maestros en protesta se han salido del examen o, por ejemplo, en Guerrero desconectaron incluso las computadoras y bueno, pues ahora son acusados también de casi una especie de terrorismo por haber atentado contra la aplicación de esta reforma. Y bueno, una y otra vez distintos cuerpos policíacos han estado presentes durante las protestas, particularmente en Chiapas, los compañeros incluso superándolos en mucho en número,
los desarmaron y exhibieron ahí en la plaza pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el armamento que llevaban estos policías, y una y otra vez han dicho que no iban armados, ¿no? Que no tenían pertrechos, y bueno, los compañeros exhibieron ahí la cantidad de balas, de gases, de escudos, de chalecos, de toletes y de todo eso. Incluso no hay presos en Chiapas, porque los compañeros han dicho, si agarran a uno, agarramos también a uno de ellos. Y ha llegado un momento en que se ha tenido que canjear policías o funcionarios por maestros y por padres de familia retenidos. Y esta violencia institucionalizada pareciera que entonces hablamos de una pedagogía del terror, de una didáctica de convencimiento que incluso se ha utilizado aquí en la Ciudad de México. El señor Mancera se ha dedicado también a darle un buen trato a los maestros que vienen a protestar aquí a la Ciudad de México, y varias veces hemos sido encapsulados, hemos sido desalojados 3 veces del plantón, una vez en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, otra vez en la Plaza de Santo Domingo frente a la SEP. En esa ocasión inclusive subidos voluntariamente a autobuses para regresarlos a sus estados de origen. Es decir, que una y otra vez las policías también de la Ciudad de México han contribuido a este clima de violencia institucionalizada contra los maestros. Pareciera que esta es una didáctica de convencimiento para que entonces aceptemos que la reforma educativa tiene estas bondades. Pero además tenemos que decir en este recuento que tenemos más de 3,000 maestros despedidos injustificadamente por no someterse a una evaluación que consideramos punitiva, que castiga, que despide, y entonces en esta lucha pues ha significado también que se tienen que, dicen, resarcir estos daños. Vamos en una primera etapa de empezar a nuevamente que los compañeros sean recontratados, que los salarios sean pagados, que se castigue a los culpables de estas represiones, que se libere a los presos. Y bueno, pues yo creo que todos saben el caso de Nochixtlán, donde de manera violenta el desalojo del bloqueo que se mantenía no solo por maestros, sino por pobladores, pues dio como resultado el asesinato de cuando menos 11 personas, incluido un estudiante de secundaria, por bala, y como dice Pepe Reveles, pues es ahora justificado diciendo que había otras personas armadas ahí que ocasionaron esta masacre. No puede considerarse más que de forma muy llana y muy simple una masacre nuevamente en contra del pueblo mexicano, que se suma a estas masacres que, bueno, ya se vuelve un patrón perfectamente diseñado por los órganos de represión del Estado, que incluso ha llevado pues a que muchos de nuestros compañeros, muchos padres de familia, muchos pobladores en estos momentos estén en situaciones muy difíciles de poder reponerse pues de esas agresiones. Hay más que documentado en video, en fotografía, en testimonios, cómo se dio esta represión el 19 de junio en Nochixtlán, que obligó incluso al gobierno federal a tener que retomar una mesa de diálogo, le llamo, que en realidad es una mesa de negociación a partir de los hechos condenables de Nochixtlán. Solamente cuando hubo muertos, entonces creo que mucho la opinión pública exigió que tenía que resolverse el conflicto magisterial. Solamente apuntaría que seguimos en esta lucha, está una mesa de negociación ahí que empieza a caminar en algunas cosas, como la libertad ya de 8 compañeros de Oaxaca, pero todavía hay 30 presos. Entonces, si vamos a este ritmo, pues nos vamos a tardar varios meses en sacar a todos los compañeros. Pero lo fundamental
que es la abrogación de la reforma educativa, está todavía en veremos, está en una condición en donde se nos pide que el legislativo tendría que reformar una reforma que desde el principio hizo mal. Es decir, que entonces las consecuencias de la aplicación a sangre y fuego de esta reforma ha traído como consecuencia heridos, lastimados, presos, despedidos, asesinados y un sinnúmero de afectaciones hacia la educación pública en nuestro país. Consideramos que en esta parte debemos de seguir reclamando justicia, justicia para Nochixtlán, justicia para nuestros compañeros presos, justicia para nuestros niños y nuestros jóvenes que están siendo obligados a estar dentro de una reforma que no ayuda a mejorar y transformar la educación. Vamos a seguir exigiendo libertad para nuestros presos, la aparición con vida de nuestros 43 compañeros normalistas, porque consideramos que son parte de los efectos de esta guerra contra el magisterio y contra el pueblo llamada reforma educativa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Si nos remitiéramos a los textos legales y a las formalidades, cabría la pregunta de cuántos tipos de justicia hay. Se puede hablar de justicia laboral, de justicia agraria, de justicia civil, hay justicia mercantil, pero como remitirnos a esos textos equivale a caer en una forma de esquizofrenia, porque esos textos no se aplican, entonces mejor nos preguntamos cuántas formas de injusticia hay. ¿Cuántas formas de injusticia hay en relación con ese marco jurídico que no funciona? ¿Y por qué se dan esas formas de injusticia? ¿Por qué ese marco no está funcionando? ¿A qué se debe esta circunstancia pavorosa que se está viviendo, que está agudizada ahora, pero que viene de tiempo atrás? Bueno, tenemos los ejemplos que ya comentó Pepe Rebeles, Tlataya, Ayotzinapa, Nochixtlán, recordemos aquella masacre de San Fernando, bueno, y las masacres nuestras de todos los días, de tan mata y mata gente, y los desaparecidos. Esa es la injusticia, esta cuestión de los maestros que decía el maestro Pedro. Esta injusticia es la que golpea directamente, la que vemos cotidianamente. Pero sí vale la pena hacer un intento no diría de clasificación, sería mucho pretender, pero sí trazar algunas líneas de las formas de injusticia. Esta realidad está marcada desde luego en una injusticia social, no remitida necesariamente a lo legal, pero sí a la desigualdad que hay en el ingreso, a esa enorme desigualdad entre una enorme cantidad de mexicanos en la pobreza y unos cuantos en la opulencia. Las casas blancas contra las precariedades de la inmensa mayoría de la población. Una justicia laboral pasando ya a justicias relacionadas con lo legal, que es terriblemente frágil, que es violada permanentemente, no de ahora, de hace tiempo atrás. Una justicia agraria que es, por decirlo menos, muy lenta y que afecta muchísimo a los campesinos, y hay una injusticia relacionada también con la delincuencia organizada. Ese es otro título, es otro boleto ese, porque lo que ocurre con lo que pasa en torno a la delincuencia organizada está fuera de cualquier marco jurídico, está fuera de cualquier posibilidad de justicia. Decía Pepe Rebeles en su intervención que lo de la desaparición, bueno, el asesinato y la desaparición de los normalistas se da en medio de un marco de producción de amapola, y parece que también de una importantísima producción o mina de oro que hay en la zona. Todo esto relacionado con la delincuencia organizada. Es muy difícil, es una justicia que está totalmente, una injusticia que está totalmente fuera de cualquier regulación, de cualquier marco jurídico, y que de una u otra manera está tocando
a grandes núcleos de la población. Está entonces la justicia colectiva que decíamos, que tiene que ver con lo agrario, con lo laboral, algunas veces con lo administrativo, como cuando en la Ciudad de México demandan ciudadanos que se cancele o que se declare nulo algún proyecto de esos grandes proyectos que destruyen la ciudad y que se encuentran con procedimientos tortuosos que al final pierden. En la justicia individual, que tiene que ver con lo civil, podemos pensar en alguien que demanda a otra persona por cualquier cosa en cuestiones familiares. En la justicia penal, cuando alguien cae es denunciado. En la justicia mercantil, cuando alguien tiene un problema de algún pago con un banco. Ahí hay otro tipo de factores. Si se enfrentan, por así decirlo, ciudadanos que son más o menos del mismo nivel, ahí sí podemos suponer que lo que dice la ley va a operar, porque no están de por medio las influencias, porque no está de por medio el dinero. Pero desde cuando un ciudadano, digamos, medio, o más todavía un ciudadano de escasos recursos, se enfrenta con alguien que sí tiene recursos, pues ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos que de entrada el juicio lo tienen perdido. Porque ¿de qué manera? Bueno, pues a lo mejor lo tiene que pasar por 3 instancias, a lo mejor se le alargan la sentencia, en fin, lo meten en el mejor de los casos a un peregrinar, a un calvario que en muchos casos lo hace desistirse. Entonces, si esto ocurre entre pares, ahí puede ser que opere lo legal. Hay, intentando otro tipo de reflexiones, hay un tipo de injusticia ilegal que es abundantísima, que consiste en que se brinquen las leyes, y son estos que decía, ¿no? Hay evidencias en Tlatlaya de esta masacre, no pasó nada. Se podrían conseguir evidencias en Nochistlán, no pasa nada. Hay un montón de casos en los que no pasa nada, ya sea porque estén vinculados con movimientos sociales o con la delincuencia organizada, o porque simplemente consideren que no tienen importancia. Pero hay otro tipo de injusticia que es una injusticia legalizada. Es una injusticia que tiene que ver, pongo como primer ejemplo, el de los maestros. ¿Por qué digo que es legalizada? A ver, rápidamente. Los maestros, su condición laboral estaba regida por el apartado B del artículo 123 de la Constitución y por tanto por la Ley Federal de los Trabajadores de Servicio del Estado. Si estoy mal me corregirá el maestro. Entonces se hace una reforma constitucional que da pauta a que se haga una ley que les crea un estatus particular, que los hace sumamente vulnerables de manera laboral, al grado de que pueden ser cesados, pueden ser separados de su empleo a partir de una evaluación, cosa que no existe en los demás sectores, en los demás sectores de los trabajos de servicio del Estado. Tenemos 3.300 cesados. Hay 3.300 cesados más los que puedan seguir viniendo. Entonces, esta es una injusticia ya legalizada porque se reformó la Constitución para que se diera parte a eso. Y claro, ahorita lo que está pasando con el movimiento es que para que se revierta eso tiene que haber un cambio legislativo. Es una injusticia que fue creada desde luego por el Ejecutivo, por la Presidencia de la República, pero también participó el Legislativo. Evidentemente no se podría haber hecho esta reforma constitucional y las reformas legales si no hubiera participado el Legislativo, el Congreso de la Unión, pero además también los congresos de los estados de la República. Entonces, no es la única injusticia legalizada. Recordemos lo que pasó con el sector agrario. Con el sector agrario, en el sexenio de Salinas, se quitó aquella definición que había en la Constitución de que la propiedad de los ejidos y de las comunidades era imprescriptible, o sea, que era una propiedad que estaba por siempre, por así decirlo, y que era inalienable, es decir, que no se podía enajenar, no se podía vender. Se quita eso y ocurre una cosa que ciertamente ya venía ocurriendo, que se empiezan a privatizar las tierras. Esa injusticia que se estaba dando antes se agudiza y se profundiza con la legalización de la propia injusticia. Lo mismo ha estado pasando en el caso laboral. En el caso laboral,
el llamado outsourcing, es decir, esa posibilidad de que la empresa a quien el trabajador realmente presta sus servicios no sea legalmente la responsable, sino que haya una empresa que no tiene bienes para responder al trabajador que sí va a ser la responsable, entre comillas la responsable. Eso ya venía pasando y se legalizó con la reforma a la Ley Federal de Trabajo de 2012. Hay para que veamos que esto no son cosas aisladas, sino que es toda una tendencia. Cuando se hizo la reforma a la condición político-administrativa de la Ciudad de México en enero de este año, más bien, cuando se estaba discutiendo la reforma, intentaron meter en la reforma una modificación al artículo 123 para que todos los trabajadores de las empresas descentralizadas pasaran a formar parte del apartado B. En el apartado B, ciertamente, los trabajadores individuales pueden tener un no mal nivel de algunas garantías, pero colectivamente no. Entonces se pretendía que todos los trabajadores de las descentralizadas quedaran colectivamente desamparados. Esto se pudo frenar porque salió a la luz y se hizo un escándalo y bueno, ahí quedó. Pero estaban haciendo la modificación a partir de una reforma que no tenía nada que ver con lo laboral. Entonces, estamos ante una situación por lo menos doble, de modificaciones constitucionales y legales que están acabando con la justicia, con todos los parches que tenía y con todos los bemoles que tenía la justicia posterior a la revolución. Estas modificaciones están acabando con esta justicia para amplios sectores laborales, agrarios, de maestros, de otros trabajadores. Cabe mencionar, por ejemplo, alguien que a veces no nos imaginamos como los policías. Los policías, estos que no siempre nos caen bien, porque son mordelones, porque tal y tal, tienen un estatus laboral terriblemente, terriblemente terrible, pues. Un policía puede ser despedido de manera totalmente injustificada, porque le da la gana al comandante, lo despiden, y el policía, aunque gane un juicio después de 2 o 3 años, tendrá derecho, cuando mucho, a una indemnización. De ninguna manera puede ser reinstalado. Es otro caso de un sector social, de un sector laboral que está en una situación de excepción. Los policías, y los soldados tampoco, los agentes del Ministerio Público tampoco. Podemos decir que, no, pues que hacen y que no son confiables y que son tal, pero lo cierto es que su situación laboral está inscrita dentro de esa misma tendencia de exclusión. O sea, lo que va pasando es que cada vez se achica más el sector de trabajadores que había venido estando relativamente protegidos por las leyes federales del trabajo. Entonces, ya hablamos de una injusticia ilegal que abunda, de esta injusticia legalizada que se da con los cambios a la Constitución y a las leyes, y de ahí otro tipo de injusticia que es la injusticia por simulación, que también es ilegal, pero que le dan cierto barniz. No sé si puede ser el caso de las autodefensas. Pues, bueno, el caso de los maestros presos también. Los maestros presos, como decía el maestro, el caso del maestro Núñez, al que acusa del lavado, que es insostenible. Entonces, tan es insostenible que lo sueltan, claro, lo sueltan porque la acusación era totalmente infundada y por la presión del movimiento, desde luego, o lo podemos poner al revés, por la presión del movimiento y porque la acusación era infundada. Entonces, estamos frente a una situación absoluta de injusticia que puede aplicarse justamente a la ley cuando los que compiten son iguales, y ni aún así, a veces hay competencia entre más o menos iguales. Nos acordamos de lo que pasó entre López Dóriga y la señora Aramburu Zavala. Bueno, ya quisiera López Dóriga tener los millones de Aramburu No, claro. Pero bueno, ahí era quizás un peso welter con un peso pesado. Entonces, claro, el welter al final de cuentas no pudo con el peso pesado, pero estamos hablando de otro nivel. Pero cuando hablamos de niveles medios o de niveles de sectores de bajos ingresos, pues como decíamos hace un rato, si son equivalentes, pues los jueces se pueden dar el lujo de aplicar la justicia. En este caso sí, porque en ese caso no están sujetos a ningún tipo de presión, a ningún tipo de consigna. Entonces, ya para terminar, una pregunta que
que me parece que es absolutamente pertinente y que pocas veces nos hacemos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la respuesta general es porque todo está hecho una porquería de corrupción y de impunidad. Y si hay impunidad en el legislativo federal, perdón, en el ejecutivo federal, en los ejecutivos locales, sabemos lo que está pasando en Veracruz. Imagínense, en Veracruz acuden a la justicia Yunes por una parte y Duarte por la otra. Va a estar difícil a favor de que van a resolver ahí. Va a estar, si no fuera trágico, sería simpático e interesante. Porque, ¿cómo lo van a hacer? Ahí sí son dos pesos pesados, pero por los niveles de corrupción en los que han estado. Pues, no sé cómo se va a resolver ese asunto. Seguramente será por algún acuerdo político. Pero bueno, decíamos, ¿por qué estamos en esa condición? Una, pues porque hay injusticia, decíamos, hay impunidad, hay corrupción. Hoy estuve en una reunión en la mañana con expertos en materia penal, en cuestiones internacionales, y había una definición de impunidad que decía, la impunidad se da cuando no hay aplicación, no hay persecución legal ante una situación de delincuencia, y no hay una aplicación de sanción que sea adecuada. Entonces, y a mayor impunidad, más bien, la impunidad y la corrupción están ampliamente ligadas. A mayor corrupción, mayor impunidad; a mayor impunidad, mayor corrupción; y a mayor impunidad y mayor corrupción, mayor vulnerabilidad de los derechos ciudadanos, mayor vulnerabilidad de los derechos humanos y sobre todo mayor vulnerabilidad de los derechos de los sectores de trabajadores, de campesinos, de los sectores que están en peor condición social y económica. Entonces, si esta condición de corrupción y de impunidad está en esos niveles, en los niveles ejecutivo, tanto federal como locales, si esa condición de impunidad se da en el nivel legislativo, pues podríamos decir, ¿por qué no se iba a dar en el nivel judicial, en el nivel de los jueces? Pues sí, porque es todo una trama, digamos. Pero sin embargo, la reacción de la población generalmente, no sin razón, pero generalmente está hacia el Ejecutivo. Lo que es a veces lamentable es que está hacia el Ejecutivo de manera exclusiva. Por ejemplo, yo podría asegurar, o casi asegurar, podría estar casi seguro, que generalmente no se sabe cómo se nombran a los jueces y magistrados. Entonces, si no sabemos cómo se les nombra, no sabemos a qué responden, no sabemos a qué intereses corresponden. ¿Quién nombra a los jueces y magistrados? Pues resulta que, por ejemplo, a los ministros de la Corte es el presidente de la República el que propone una terna al Senado y el Senado resuelve. Si bien no es el presidente el que lo nombra directamente, sí es el sin el visto bueno del presidente, no hay ministro posible. Entonces, y luego los magistrados y los jueces del Poder Federal son nombrados por un Consejo de la Judicatura que es presidido por el presidente de la Corte, que fue nombrado por el Senado. Entonces, está todo armado de manera tal que haya una situación, aunque muchas veces no se note, una situación absolutamente vertical que propicia mucho lo que se llama consignas. Eso pasa desde luego en el Distrito Federal, eso pasa desde luego en el Tribunal Superior de Justicia, eso pasa desde luego en el Tribunal de lo Contencioso, donde yo trabajo, que sucede que, como en otras partes de la justicia, de los juicios, cuando los asuntos no importan mucho, pues se resolverán más o menos como dice la ley. Pero cuando hay algún asunto de interés del jefe de gobierno o del presidente de la República o de alguien, entonces ahí opera la consigna. Ahí le dicen al juez o al magistrado lo que tiene que hacer. Es fundamental entonces ir revisando la cuestión de los nombramientos, la cuestión de a qué obedecen los jueces y magistrados, y desde luego sin quitar la vista, sin quitar sin hacer un lado la lucha que se da en torno a lo que hacen el Ejecutivo y el Legislativo. Vuelvo a tomar el ejemplo de los maestros. En esta injusticia de los maestros participó el Ejecutivo, que fue el que hizo la iniciativa,
participa el legislativo, que es el que modifica la Constitución y modifica y hace estas leyes punitivas que hacen que los maestros estén en una situación laboral especial totalmente desfavorable y además sometidos a una evaluación que es absolutamente vertical. O sea, es una evaluación, todo viene de arriba y además para que puedan ser movidos y removidos en cualquier momento. Y participa el Poder Judicial. Hace antier o anteantier, los maestros de Veracruz que se ampararon contra la aplicación de la ley perdieron el juicio, perdieron el amparo. Si se aplicara, desde mi punto de vista, si se hubiera aplicado un punto de vista de derechos humanos de lo que dice el artículo 1 de la Constitución, muy probablemente los maestros hubieran podido ganar ese amparo, porque estaban amparando contra la aplicación de una ley que puede considerarse en discusión, si no totalmente contraria a la Constitución, porque para eso reformaron el artículo 3, sí se puede considerar que el artículo 3 es menos favorable a los maestros que el 123, dentro del cual deberían estar, por el cual deberían estar regidos. En fin, pero hay toda una elaboración ahí para que por ninguna parte se pueda mover. Entonces ahora pues será la fuerza del movimiento la que ojalá pueda revertir la situación ante el legislativo, pero se están oponiendo con todo lo que dan, precisamente porque es una de las reformas estructurales para ellos emblemáticas. Bueno, yo la dejo aquí a reserva de poder seguir comentando. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Continuamos con Daniel Larrea y me gustaría saber cómo cuentas como periodista la justicia y las injusticias en México, sobre todo las pequeñas historias. Buenas noches y gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir mesa con ustedes. Ay, pues yo creo que el reto de cómo contar las historias de injusticia en el país es que son tantas que se nos han agotado las palabras y los conceptos y las formas y todo, ¿no? O sea, sí, los elementos que periodísticamente o narrativamente tenemos para contar esas se nos han agotado, incluso la capacidad de entender por qué tal nivel de impunidad y de injusticia, que se nos han agotado, que estamos más bien en un proceso, muchos compañeros periodistas, una de ellas Mónica, que está ahí sentado, Marcos también, que está aquí, acompañándonos, es buscar, pensar cómo vamos a poderlas narrar. Y creo que para poder empezar a responder esa pregunta que tenemos nosotros desde hace un par de años y que es la que traes tú aquí a la mesa, tiene que ver, Marina, tiene que ver con que primero necesitamos entender dónde estamos parados, ¿no? Se ha mencionado a lo largo de la mesa si el Estado es funcional o no, si es fallido o no en el tema de justicia. Y con mucho detalle narrabas cómo había justicia en algunos casos, ¿no? Había injusticia legalizada, y creo que todo eso tiene que ver con que más bien el Estado está funcionando y utiliza la justicia a veces sí y a veces no, a modo para beneficio de unos cuantos, y eso implica nosotros ponernos a pensar y a desestabilizar el concepto de Estado con el cual crecimos todos, y más bien tratar de entender ahora que el Estado no es ese escenario en el que solíamos abordar nuestras preguntas, nuestros conceptos, nuestras teorías y nuestra vida incluso ciudadana y cotidiana, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en el país, que el caso, no sé, hablaban hace poco de cómo en Ayotzinapa está involucrado el crimen organizado, el crimen estatal, los intereses del narcotráfico, pero también los intereses de una transnacional, nos muestran muy claramente cómo cada vez ese escenario es más confuso. Ya no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y antes era medio posible adivinar. Y pues eso nos obliga a preguntarnos entonces qué es el Estado y cuál es el Estado, para poder primero entender ese escenario, y entonces ya que tengamos claro cuál es ese escenario en el que está nuestra vida cotidiana,
Entonces sí decir, bueno, pues lo vamos a abordar así. Y en ese sentido se han hecho ya trabajos académicos muy interesantes de empezar a cuestionar las nuevas modalidades del Estado que tienen que ver pues con el poder de las empresas transnacionales, de los gobiernos transnacionales, de ya el descaro total del capitalismo. Y puedo recordar un libro muy extenso pero muy bien detallado, además centrado en el caso concreto de México, que es Violencias de Estado, de Pilar Calveiro, en donde ella empieza a ensayar esta parte de decir, bueno, no puede ser que algo no funcione, o sea tan fallido como el Estado fallido, ¿no? Entonces más bien entendamos cuál es el Estado al que estamos ahorita, contra el cual nos va a tocar, sí, pues contra el cual, eso está muy cabrón, sino en el cual estamos, con el cual vamos a tener que negociar, luchar, resistir, etcétera. Y en ese sentido, creo que es como el primer escenario que tenemos que empezar a resolver, y eso nos ha dejado también evidencia de que no solamente se trata de disputar lo que es legal o no es legal en el tema de la justicia. O sea, no solamente se está disputando en el proceso judicial cuál es la razón por la cual mataron a Rubén y a otras 4 compañeras en la Narvarte, o no solamente se trata de disputar penalmente o judicialmente qué fue lo que pasó en Ayotzinapa, o sea, o no se está disputando solamente lo que va a pasar con la reforma educativa en el plano judicial, sino que también hay una disputa muy clara que tiene que ver con el imaginario. Entonces, ahí la pelea ya son en 2 escenarios. Uno es en el plano meramente judicial, que es donde se ubicaría la injusticia tradicional, pues, de no darle a cada quien lo que le corresponde. Y en el otro sentido, que es donde nosotros como periodistas tenemos también mucho que hacer, es en la disputa del imaginario. Que es algo que ha ocurrido desde siempre, ¿no? Cuando fue el caso del News Divine, que lo conozco bien, entiendo cómo fueron los enredos judiciales ahí a propósito para ubicar una versión, se empezaron a lanzar en los medios y se empezó a filtrar en los medios los videos y las pruebas que cada uno de los bandos dentro del mismo gobierno había para protegerse a sí mismos y culpar al otro, ¿no? Entonces, la Secretaría de Seguridad Pública lanzó una versión, o sea, rompió con el protocolo judicial que impide ventilar cosas que están en un juicio, lanza un video en los medios de comunicación aliados, en donde impone la versión de que la culpa fue de la administración de la GAM por haber permitido el funcionamiento ilegal de un antro que no tenía características. En respuesta, la GAM lanza, ¿no?, filtra un video en donde enseñan a los policías tapando la puerta para que los estudiantes no salgan. Entonces, lo que está ahí en disputa no es el plano judicial. Lo que está en disputa es lo que nosotros como personas, como ciudadanos, como consumidores de información, vamos a comprarnos y vamos a quedarnos con el paso de los años como referente de qué fue lo que pasó en el caso News Divine, ¿no? Entonces, esa misma práctica fue súper evidente en el caso de Ayotzinapa también, cómo se empezaron a filtrar, y no se filtran a lo güey, ni se filtra muy, muy claramente y con una intención súper clara, la versión de que eran infiltrados, de que había infiltrados de los rojos, ¿no? Entonces, no importa ya, porque poco importa en este país qué vaya a pasar en el plano judicial cuando hay 50 y tantas acusaciones de tortura de los acusados, ¿no? ¿Qué importa si lo que se está ya ganando en la batalla mediática y en la batalla del imaginario, que es decir, que los estudiantes fueron atacados porque había infiltrados de los rojos, el poder que tiene esa disputa es tan o más fuerte para fines políticos que lo que pueda disputarse en el plano judicial, porque aunque llegase a haber un proceso de justicia, ya está tan amañado el proceso que nosotros ni siquiera vamos a poder confiar si fue justo o no justo lo que judicialmente se disputó. Y fue lo mismo que pasó en el caso de la Narvarte. Cuando ocurre el asesinato
de las 5 personas, lo primero que se empieza a filtrar era que había ahí una joven colombiana, que eso tenía que ver con una bronca de drogas, que la chava era pareja de uno de los tipos que la mató. Entonces, a un año, no importa qué esté en la disputa judicial, porque ellos están queriendo imponer una verdad en el imaginario que es, pues, los mataron por broncas de esta chava y no hay ninguna responsabilidad ni ninguna línea de investigación válida que tenga que ver con el trabajo de Rubén o de nadie. ¿Qué es lo que estaría detrás de eso? Entonces, a mí lo que me parece bien fuerte en el tema de la injusticia y de las víctimas o las personas sobrevivientes de estos crímenes es que no solamente hay que llevar a cabo una batalla judicial, y que muchas veces esta batalla judicial no solamente se da contra quien te agredió de manera directa, sino que se da contra el mismo Estado que se supone tendría que ampararte en ese proceso judicial porque o porque el Estado fue el que te agredió o porque el Estado es el que te está agrediendo a nivel, o sea, judicial en el tema de la investigación, del expediente, de la filtración, sino que también te tienes que defender de la construcción de una verdad en el imaginario, ¿no? Las famosas verdades históricas. Y yo creo que aquí, como ciudadanos y como reporteros o como nuestra responsabilidad es entrarle al quite. Entonces, como reporteros, la chamba que nos toca hacer es investigar y tratar de romper con esas dinámicas que permiten esa construcción de verdades históricas y que o sea, tenemos que ganarles el espacio de la disputa del imaginario, ¿no? Como lo plantea también la académica Rosana Reguillo. En ese espacio sí podemos, creo que a veces de manera más fuerte que en lo judicial, darles la batalla, porque no solamente tiene que ver con un asunto de verdad judicial, sino también tiene que ver con un asunto de memoria y tiene que ver con un asunto de dignidad de las víctimas y tiene que ver con un asunto de cómo todo lo que está pasando nos va a servir para construir lo que queramos construir, sea lo que sea como sociedad, ¿no? Entonces, como ciudadanos sí creo que estamos obligados, y como reporteros mucho más, a tratar de combatir y de dar la pelea en ese espacio de lucha que puede ser la disputa del imaginario de lo que es la justicia, ¿no? Yo creo que si hacemos un recuento de los casos significativos que han pasado en las últimas 2 décadas, desde Aguas Blancas, Acteal, las masacres del norte del país, ya más en el escenario de la guerra contra el narco, nos vamos a dar cuenta que hay una forma súper clara y súper medida de ganar primero la disputa de lo que es en el imaginario la verdad de lo que pasó. Y pues ahí es donde tenemos que dar la batalla. ¿Y cómo la estamos dando? Bueno, pues creo que hay muchas apuestas en cuanto al periodismo. Una de ellas tiene que ver con el trabajo colectivo. Yo creo que ya la idea del reportero romántico y solitario de gabardina y libretita que caminaba por las calles ya no puede ser, no solo por cuestiones de seguridad, sino porque la bronca que hay enfrente es tan grande que necesitamos muchas cabezas pensando, mucha capacidad de investigación, necesitamos aliarnos con académicos que nos den sus marcos teóricos medianamente para entender lo que está pasando, necesitamos aliarnos con artistas que nos enseñen formas de expresar y de acercarnos o de lograr mayor cercanía y empatía con los espectadores. Entonces, creo que una respuesta concreta es primeramente el trabajo colectivo y pues la otra es que sí tenemos que ser más abusados y más astutos en la forma en la que estamos investigando, ¿no? Cada vez son más cínicos o sea, las personas que tienen el poder son más cínicas y más astutas para utilizar la ley a modo, ¿no? Y mostrar que las cosas que hicieron no son ilegales, pues sí, torcer la ley a su modo, que necesitamos ser más astutos en la manera en cómo vamos a reportear y cómo vamos a evidenciar. Ahí el gran reto que le veo es que como son ya tan cínicos, o sea, si el sistema judicial no nos ayuda en ese sentido de esta batalla, pues el moral menos, porque son ya tan cínicos que no hay como mucho espacio. Pero pues nuestra chamba es ganar ese espacio, ¿no?
Y como dice Lolita Bosch en su blog que abrió hace ya unos 10 años en el marco de la guerra contra el narco, pues es que no estamos rendidos, ¿no? Y esa es la batalla que nos toca dar. Y sobre todo nos toca hacer relevos, pues, ¿no? Es tanta la continuidad de crímenes y tanta la impunidad acumulada, que yo creo que si hiciéramos una marcha de los crímenes impunes, y solamente hablando de crímenes emblemáticos, juntaríamos no sé cuántos zócalos, porque se acumularían eso en las últimas décadas: Acteal, Aguas Blancas, El Charco, pues, todas las que también es entendible que nos cansemos, ¿no? Y que también es entendible que sintamos que ya no hay por dónde. Entonces, pues sí, nos toca resistir, nos toca no creerles y nos toca también hacer relevos. Y sobre todo porque esos relevos no tienen que ser lo suficientemente contundentes para no dejar en soledad a las víctimas y a los sobrevivientes directos de los crímenes. Y pues también ahí otra respuesta es la literatura, ¿no? Yo creo que la literatura a los periodistas nos ha dado muchísimas herramientas para poder hacerle sentir al lector que lo que le está pasando a alguien a miles de kilómetros de distancia, y a lo mejor a no tantos miles de kilómetros de distancia física, pero sí en condiciones de vida, pues es tuyo, ¿no? O sea, lo que les está pasando a los migrantes que cruzan el territorio nacional es nuestro también. Y yo creo que si algo hemos aprendido o hemos querido aprender los periodistas de la literatura es justo a tomar esas herramientas de vinculación entre personas. Y pues ya, muchas gracias. ¿Abrimos a preguntas? Un comentario. Tres cosas quería comentarles. Tres cosas. Ya, tres cosas quería. Tres cosas quería comentarles. La primera es, en los juicios del 68, un dirigente estudiantil de filosofía fue acusado de quemar un tranvía en el centro. Solo que, en el momento en que decían que había quemado un tranvía, él estaba en la mesa dirigiendo una asamblea de 1,200 estudiantes en la Facultad de Filosofía. Por lo tanto, a no ser que fuera Jesús de Nazaret, no podía estar quemando un tranvía en el centro y en la mesa dirigiendo una asamblea. Segundo, en el lugar donde se decía que había quemado el tranvía era la esquina de Palma e Isabel la Católica, que como ustedes saben no hace esquina. Y tercero, ese día no circularon tranvías en la Ciudad de México. No, bien. Y bueno, eso ya de postre. No podían pasar por ahí porque no hacen esquina, pero además ese día, según confirmaba la compañía de tranvías de la Ciudad de México, por las movilizaciones del 68, no circularon tranvías. Bien, el juez McGregor, cuyo nombre está en la ignominia de este país, lo condenó. ¿Sí? Esta es la primera reflexión, o la primera información para luego convertirla en reflexión. La segunda es, discutiendo con un grupo de compañeros escritores colombianos, les preguntábamos, ¿pero y ustedes? Y decían, no, ustedes están bien jodidos, ustedes están bien, no, ustedes de veras. Y decían, la diferencia que notamos, habiendo venido a México muchas veces conversando, es que el Poder Judicial es independiente en Colombia, o relativamente independiente, o bastante independiente. Y decían un dato que desde entonces, que fue hace 5 años de esta conversación hasta ahora, me sigue persiguiendo. 150 diputados colombianos fueron llevados a la cárcel por el sistema judicial, acusados de corrupción, complicidad con el narcotráfico o complicidad con los paramilitares. 150 diputados. ¿Ustedes cuántos diputados han metido a la cárcel? Y que yo recuerde, ninguno. El problema, pues, de jueces como… bueno, la inversa es inmensa, pero lo que decía Jorge me parece fundamental, que es el sistema judicial como definido constitucionalmente como el tercer brazo del poder autónomo, no existe.
en México. Absolutamente no existe. Y llego a la tercera reflexión. Cuando los ciudadanos, y esto incluye a los 5 que hablaron y a mí, hablamos de justicia, en la cabeza nos surge otra cosa que no tiene que ver con una investigación policíaca hecha al modo, unas mentiras hechas por periodistas que cobran por hacer esas mentiras, por escribirlas, una versión falsa que tapa una realidad, una consigna que da un alto funcionario para que se resuelva. No, cuando los ciudadanos hablamos de justicia, hablamos de un extraño concepto que flota en el aire y que todos poseemos, que dice cosas como: ¿es injusto que haya un diputado priista que tenga 150 automóviles en su declaración patrimonial de hace 3 días, cuando hubo 2 muertos por hambre en el Mezquital en ese mismo año? Eso es injusto. Y no hay ley que establezca el parámetro de los 150 automóviles y de la muerte por hambre. Pero todos sabemos que eso es una pinche injusticia, ¿sí? Sabemos que injusto, o sea, hay una versión más allá de las leyes de lo que es justo y lo que es injusto. Y en esa medida, el gran debate es demostrar que más allá de las leyes, lo que hacen es fundamentalmente injusto, moralmente injusto, porque más allá de las leyes está la moralidad de una sociedad, su visión de la justicia y el derecho justo a la venganza. Y no uso los términos de Andrés Manuel López Obrador, que me perdone, el de no, pero lo que necesitamos es justicia. No, necesitamos venganza, reparación de agravios, definida por el Quijote. Claramente el buen Cervantes tenía un buen día cuando define el concepto reparación de agravio. En este país se han cometido brutalidades, salvajadas, horribles, continuos actos de injusticia, más allá de la ley, porque la modificaron, la cambiaron, la manipularon, la usaron, la distorsionaron. Y entonces lo que tenemos que construir es lo justo. Y lo construyen los maestros cuando establecen hay otra justicia. Y lo construyen los que discuten, los que reclaman, los que niegan, los que dicen, no, pero si eso no pasó así. Esta investigación demuestra que continuamente el Estado está intentando justificar lo que hace en términos de opinión pública, distorsionarlo en términos de producción de legalidad y ejecutarlo en términos de abuso autoritario policíaco militar. Creo que es bien importante que definamos no solo la injusticia, sino la justicia. Que revisemos lo mejor del 17 cuando establece ideas básicas como el derecho a la remoción, que es un derecho. ¿No les parece justo que cuando un güey no sirve lo quitas? Que la idea esencial del poder es representatividad, que no son los propietarios de nada, ni siquiera de la pinche silla de Palacio Nacional, no es de ellos, es tuya, mía y tuya y mía. Esa pinche silla es nuestra y es chafa además, porque la verdadera se la robó Carranza, ¿no? No es entonces la idea de la representatividad y por lo tanto de la no representatividad de los que actúan de ciertas maneras. La idea de el abuso económico es pecado. Y utilizo un término como pecado, que es un término que no está de moda porque los marxistas libertarios no usamos terminología cristiana, pero a mí sí me gusta el concepto pecado. Es pecaminoso el abuso, es pecaminoso el agravio, es pecaminoso la injusticia. En ese sentido, yo creo que el debate, ustedes ponen un montón de cosas sobre la mesa bien interesantes, pero el debate nos tiene que llevar a nosotros a no permitamos la injusticia. En el menor caso, que es me quieren desinformar, me niego, eso no fue así, no me lo creo, no lo trago. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Justicia de informativa, necesita una sociedad. En el hecho de este juicio fue hecho, en el hecho de no es posible ni es moralmente justo que no haya un solo trabajador de aeropuertos, como mencionaba Jorge correctamente, un solo trabajador de aeropuerto en este país que trabaje para el aeropuerto.
¿para quién trabajan entonces? Trabajan para empresas outsourcing que se llaman Limpia Clean Mis Nalgas, que cuando le reclamas, yo trabajé 20 años en un aeropuerto, y cuando dices, oiga, mis 20 años de antigüedad, te dicen, pídaselos a la empresa, pero además usted no la tiene, porque no trabajó continuamente, porque lo contrataban. O sea, 1001 triquiñuelas para evadir algo que moralmente es justo y que estaba plasmado en el 123. Tiempo trabajado, tiempo reconocido como antigüedad, responsabilidad patronal hacia ti. Termino pues esta idea. La batalla es por la justicia, lo que es justo. Es curioso que de repente lleguemos a un lugar como ese, ¿no? Tú lo decías un día y me ponías nerviosísimo, Rebeles. Decía, el pozolero va a salir de la cárcel, pero los que le llevaban los cadáveres, esos ya los soltaron. Y yo decía, ¿pero qué? ¿Está hablando en serio? O sea, este güey nomás hacía pozole de ciudadanos, de ciudadanos muertos. Había unos que le llevaban los muertos, que están en la calle y que yo sepa, lo único que saben es matar gente. No tiene mayor oficio. A eso me refiero, a la batalla por lo justo, la batalla por la justicia, la de veras, la que no está escrita ni en la Constitución, ni en las leyes reformadas, etcétera, sino que es derecho humano, y bueno, si estuviera aquí Solalinde diría que derecho divino. Para cerrar, como me decía una de nuestras fans que nos siguen, nos están siguiendo en vivo, en este momento tenemos, ¿cuánta gente tenemos? 434 conectados en vivo en esta charla, y una de ellas me decía, oye, ¿y no va a terminar eso como de suicidio colectivo? ¿No? Entonces le dije, no, te prometo que no vamos a terminar como suicidio colectivo, y para que no suceda eso me gustaría que me contaran en poquito, simplemente, una anécdota de justicia, en donde decías, hijo, a esto sí le salió, o sea, lograron librarla dentro de este sistema y este monstruo que nos puede devorar a todos. Bueno, decía que hoy fueron liberados el maestro Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos, secretario general y secretario de organización, no por un acto de justicia, sino reparando una injusticia. Creo que tiene razón Paco, o sea, se cometió una injusticia al acusar al representante de 80,000 maestros oaxaqueños de lavado de dinero, cuando él representa a los maestros y hace convenios con empresas para que proporcionen servicios, para que les vendan autos, para que les vendan computadoras, y como todo sindicato tiene una participación, pero quien cobra, quien retiene el descuento a los maestros, pues es la Secretaría de Educación Pública, o sea, el IEPO en este caso. Entonces el dinero no pasa, no lo cobró el maestro, sino lo cobró el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. En todo caso, a quien tendrían que haber llevado al bote, pues era a esos gentes del IEP. Pero ahora el secretario general del CENTE, Juan Díaz de la Torre, que era quien le autorizaba al Bester Gordillo 7 millones de pesos mensuales para sus gastos personales. O sea, ¿en qué se podía haber gastado 7 millones de pesos la maestra? Bueno, alguna vez un periódico exhibió que lo que traía puesto, la ropa que traía, los zapatos, la bolsa, significaba varios miles de dólares, porque todo eso se compraba en tiendas exclusivas. Creo que ahí hay un hecho de injusticia, ¿no? De injusticia. Y bueno, decía yo al principio que los maestros tenemos que practicar actos de justicia, por ejemplo, con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos. Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay una diferencia, tenemos que buscar, por ejemplo, que se repare el daño. Bueno, le rompiste su lápiz, pues tienes que reponérselo. Un sentido mínimo de justicia es que le ocasionaste un daño, pues le tienes que reponer el lápiz, ¿no? Y esto
lo estamos trabajando como una forma entonces de aplicar una justicia directa, de aplicar una justicia común, de sentido común, más allá de solamente estas leyes, estos reglamentos, etcétera, ¿no? Y yo creo que había que retomar la justicia de nuestros pueblos. O sea, al final nuestros pueblos, muchos maestros están en pueblos indígenas. Ahora mismo los maestros de Milpalta, por ejemplo, están siendo respaldados totalmente por las autoridades comunales de Milpalta y dijeron, bueno, pues aquí vamos a mantener cerradas las escuelas hasta que se abrogue esta reforma educativa. Y es un sentido de justicia donde priva también el criterio de reparación de daño, de aplicar una justicia colectiva, no definida por un personaje que a lo mejor no necesariamente es el impartidor de justicia, que creo que así es un poco en la jerga pues jurídica, pensar en un juez, pensar en un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que nosotros hemos señalado como en realidad la Suprema Corte de Injusticia, porque efectivamente ante los reclamos que hemos puesto, una y otra vez los fallos son contrarios al sentido de la justicia básica en este país. Entonces creo que ahí cuando nosotros decimos pues no vamos a aplicar la reforma, pues estamos aplicando, si se quiere ver así, en un sentido lo justo, que sería no aplicar una reforma que nos daña, que nos perjudica, que sigue formando niños y jóvenes de una forma que no ayude a nuestro país. Creo que ahí los maestros tenemos una tarea importante, pero también tenemos que seguir defendiendo de manera justa nuestros derechos. Bueno, a la pregunta de Marina, yo diría, hay muchos casos de justicia legal, yo diría diarios. El trabajador que gana un juicio, él, el individual, la señora que gana un juicio por alimentos al papá de su hijo que es un irresponsable, no sé, al que quieren correr una casa y se defiende y gana el juicio. Hay muchos casos, el pequeño comerciante al que le clausuran su local porque no quiso dar mordida y consigue que le den una suspensión y gana el juicio. Sí hay ese tipo de justicia, sí existe, desde luego. Pero la justicia mayor, que era un término colonial, pero bueno, la justicia de asuntos grandes, allá es donde el asunto se complica, tanto en este tipo de asuntos relacionados con la delincuencia organizada, como con otro tipo de asuntos como el de los maestros o como alguno más que ahorita voy a comentar. Entonces, porque a este estado, no sé, fallido, delincuencial, depredador, devastador, no le importa mucho que el trabajador pueda ganar una indemnización de 3 meses o que sea reinstalado, como no le importa mucho quizá que una señora consiga el pago de alimentos para su hijo. El asunto está en las otras cosas, en los crímenes como los que han dicho antes, en asuntos como los maestros, perdón, en asuntos como el de la, no sé si recuerdan ustedes que hubo cuando se modificó la Constitución para que la amnistía privada pudiera apoderarse de los bienes energéticos, se pidió una consulta popular que fue negada, y fue negada por la Suprema Corte de Justicia, porque ahí sí había un asunto estructural. El asunto está ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quién sabe si prospere. Entonces, la injusticia está en eso, es estructural en ese tipo de asuntos, sobre todo en asuntos colectivos de delincuencia organizada, etc. Dicho esto, yo diría que hay que tener en cuenta que dentro de los órganos de justicia también hay mucha injusticia. Hay un montón de trabajadores allá. Ahorita que decía Paco lo de la limpieza, la gente de limpieza no tienen contratos, o tienen contratos balines, tienen contratos con empresas inexistentes y se están fregando todo el día limpiando los pisos de las oficinas y de los tribunales y no están amparados por los bienes de los tribunales de ninguna manera. Entonces,
También hay gente que tiene mucha capacidad y que no puede conseguir, por ejemplo, estabilidad en el empleo porque hay intereses adentro que no se lo permiten. Entonces, no para que respondamos, porque quizás está un poco difícil, pero a ver, si nos preguntáramos, ¿a quién le creemos más hoy por hoy? ¿A un juez, a un periodista o a un maestro? No, a cualquier maestro, los maestros que están luchando. Bueno, entonces, pero es una pregunta. No, claro, pero visto estructuralmente, quiero decir, y desde luego que entre los jueces hay gente que hace todo lo posible y que inclusive se opone al poder cuando ve que se está cometiendo una injusticia. Entre los periodistas, desde luego que hay periodistas, bueno, tan los hay que los están matando. Que ha habido muertes de periodistas. Hay periodistas que están denunciando cosas y que están en este desarrollo del imaginario que es indispensable. Y la otra cosa que se desprende del comentario de Daniela es: no creemos en nada ya. O sea, quiero decir, institucionalmente no creemos en nada. Entonces tenemos el reto de recrear ciudadanamente, dicho de alguna manera, popularmente, dicho de otra manera, la articulación desde abajo para ir cambiando las cosas. Y aquí desde luego que los periodistas tienen una función importantísima, y los maestros ni se diga. Los maestros la tienen y la están, vaya que la están teniendo y la están defendiendo. Y hablando de imaginarios, en muchos casos la justicia legal, no la justicia a la que se refería el maestro y a la que se refería Paco, que es la justicia moral en muchos casos, la justicia legal en muchos casos falla, porque ahí el imaginario es de que hay que obedecer lo que dice el poder gubernamental. Entonces no hay que obedecer lo que dice la justicia legal, porque además muchas veces hay inclusive discrepancia en lo que dice la ley y lo que dice la justicia. Hay cosas que están, un caso cualquiera, una viuda de un policía, me refiero a los policías, y ya sé que muchas veces no nos gustan, como decía hace un rato, pero una viuda de un policía que evidentemente tiene derecho a una pensión raquítica por lo demás. Entonces le faltó un detalle en su demanda. Entonces resulta decir, no, pues no le vamos a dar la pensión porque le faltó un detalle en la demanda. No, pues le faltó el detalle, pues salvemos el detalle, de alguna manera, seamos entre comillas ilegales para que la señora pueda tener la pensión en el tiempo que le queda. Entonces, aparte de que se da este tipo de cosas, está entre algunos jueces, pero entre muchos otros está el imaginario de que a quien hay que obedecerse al poder. Y si el poder le dice no le des nada a la viuda, pues no le da nada. Si el poder le dice da por bueno el desarrollo inmobiliario que están haciendo en tal parte, lo da por bueno. Entonces, es un gran reto recrear toda esta situación. Y bueno, y esto parte de algo que ya comentaron también, que comentó Paco también, la cuestión moral y la cuestión ética. La ética, la moral están perdidas, pero es importantísimo recuperarlas. Importantísimo recuperarlas, porque como nadie está creyendo y todo se está yendo de las manos y se está desbaratando el país, entonces se puede recuperar con lucha, con organización de base en todos los sectores, pero tiene que ser una organización que desde luego en buena medida regida por la moral y por la ética. Gracias. Perdón, José Ramón Calvo, ibas por una cosa y te perdiste en el camino. Regáñenlo todos, por favor, porque lo acabo de ver papando moscas. Bueno, hay que decirle a Paco que pregunta si te vas. Iba yo a hacer alusión a sus preguntas, pero pues no está, pero de todos modos. O sea, lo que nos platica del tranvía en 68, está hablando de la invención de culpables desde el 68. Y está hablando de jueces de consigna, cuando habla de Fred MacGregor. Es el papá de todos los jueces de consigna, porque consignó no a uno, consignó a cientos, ¿no? Por órdenes de Díaz Ordaz. Entonces él habla también de que en Colombia hubo hasta 150 diputados, hay más de 30 todavía en la cárcel, ¿sí? O sea, sí operó un sistema independiente de justicia
Y hay otra cosa más valiosa que me parece a mí en Colombia, que es que la ciudadanía está muy bien organizada en el tema de los desaparecidos, en el tema que nosotros estamos a años luz. O sea, aquí para mí el problema central de México son sus desaparecidos. Otro problema terrible es la tortura. Y un tercer tema al que quiero aludir específicamente es el de la invención de culpables, por eso estaba diciendo lo de Paco. Están aquí sentadas la mamá y la hermana de un falso delincuente, ya condenado a 452 años, y están recurriendo para que es Pablo Solórzano Castro, para que le quiten esa absurda condena, ¿no?, que deriva de una acusación a destiempo de haber participado en el retén que dicen que pusieron para secuestrar al niño Martí. Entonces aquí ha habido influencia de las propias víctimas más pegadas al gobierno. Estas víctimas que tienen el permiso de entrar a una cárcel, torturar, presionar a los presos. Eso ocurre en este país. Entonces creo que vale la pena que lo tengamos muy claro. Aquí hago alusión a lo que decía Daniela, del imaginario, y que también decía nuestro amigo el magistrado, pero más que el imaginario, yo creo que aquí estamos en una lucha de un poder que quiere cambiar la percepción de las cosas a través de la propaganda, y que nos dice que ya se acabó la violencia, que aquí todo va mejor, etcétera, etcétera, y estamos peor que con Calderón. Según mi propia percepción, ellos quieren cambiar esa percepción de la ciudadanía, y para eso, desde varios sexenios, no en ese nada más, hay invención de culpables. ¿Por qué? Porque necesitan dar algunos casos por resueltos como una forma de cambiar ese imaginario y decir, no, sí están haciendo las cosas bien. Acaba de salir uno de los acusados de ser del convoy de la Barbie, ya salieron 3, referí hace rato que salieron los de las granadas de Morelia, y nada más es usted disculpe, porque se pasaron 5 años en la cárcel sin haber cometido absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con un gobierno que maneja una prensa muy dócil, ¿no?, en términos de empresas, ¿no?, y que en un momento dado, lo estaban diciendo hace unos días unos maestros en un diplomado, ya no es el cuarto poder la prensa. La prensa es el poder esencial que se utiliza por parte de las autoridades, de los grupos pequeños que dominan a toda la mayoría, a través de una propaganda constante, machacona, y estamos volviendo a las épocas de las verdades únicas, o sea, que se quieren imponer a la sociedad, a la opinión pública. Yo creo que ese es un tema sobre el cual sí reflexionar, porque desgraciadamente, como decía Daniel hace rato, muchas veces el trabajo nuestro puede colaborar, pero a veces topa con pared. En este mismo momento hay un trabajo colectivo, para aludir a otras de las cosas que dijo Daniela. Hay un libro que acaba de salir hace unos días que se llama La guerra que nos ocultan, en donde sostienen que el teléfono celular de Julio César Mondragón, el estudiante de la Normal de Ayotzinapa que fue desollado, ya le dieron seguimiento y aparecen llamadas desde el campo militar número 1 y desde el CISEN. Entonces, todo eso son elementos que hay que dar a conocer, que ojalá podamos ampliar nuestra capacidad de comunicación para que la gente se vaya enterando de estas y otras atrocidades. Como digo, 2 más, del caso de los normalistas. Una, en el informe del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, que es muy difícil que algunos periodistas lo leamos completo, pero hay unos que se dan a la tarea de hacerlo, hay datos como estos 2 que les voy a dar. Uno, que acudieron a la ayuda y se las dieron a Naciones Unidas, y a través del ONUSAT, que es un satélite,
hicieron una peinada de la zona y no hubo ningún incendio, ni hay humo, ni cosa que se le parezca. 2, acordaron con los expertos internacionales, más bien los expertos internacionales, a partir de ese rastreo satelital y a partir de testimonios de la gente, ubicaron, ahora no recuerdo las cifras, si 19 o 29 sitios, 19 vamos a poner, 19 sitios de búsqueda en donde había remoción del terreno, sacado por esta tecnología. De pronto, cuando hace unos meses piden el acompañamiento para ir a ver una de estas fosas que se presumía, ya había ido la PGR, ya había sacado más de 20 cadáveres. Y dijo, no, es que no eran de Ayotzinapa. Digo, cuando hay esos datos uno tiene que dudar de principio a fin, ¿no? Puede ser que no sea nada, simplemente estoy hablando de la falta de cumplimiento de un acuerdo elemental del gobierno mexicano frente a un grupo de expertos internacionales que después criminalizó a través de la prensa, estoy hablando del poder de la prensa, o de la manipulación de la prensa, de los medios en general, prensa escrita, radio y televisión, para criminalizarlos y sacarles un historial casi delictivo y echarlos del país, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reflexionar sobre eso, además de, pues, del trabajo de todos los días. ¿Tu caso de justicia? ¿Mi caso de justicia? ¿Y eso para qué es? Para que no nos vayamos. Para que no terminamos todos en… No, mencioné uno que es la liberación de 3 de los 7 inventados como convoy de la Barbie, que no había ni uno, todos fueron capturados en las Águilas y se los llevaron a la Marquesa. Pero eso no es justicia, porque justicia tardía no es justicia. Y van a pelear la reparación del daño. En este país, por favor. Daniela, gracias. Espero que Paco esté en el baño con el streaming, porque vamos a hacer alusión también a lo que él hablaba de lo del tema de venganza, ¿no? Y a mí se me hace un tema muy complicado, pero entendible hasta cierto punto. Ante una falta de justicia legal y ante una falta de respaldo moral y ante una falta de reivindicación de la dignidad de manera pública a las personas que han sido víctimas de crímenes, de verdad que dan ganas de vengarse, pues, ¿no? Yo creo que no se tiene que descalificar ese sentimiento, tendríamos que ver cómo traducirlo en otra cosa, pero me parece que nosotros no tenemos derecho moral ninguno sobre quien tiene el deseo de venganza después de que ha sufrido lo que ha sufrido, ¿no? En todo caso, más que nuestra reprobación por el no perdón, creo que tendríamos que hacer un acompañamiento de alguna forma para que esa venganza pueda transformarse en otra cosa, ese deseo de venganza, porque yo creo que si no hubiera, o sea, si hubiera un cobijo y un cuidado y una empatía social hacia las víctimas, pero no solamente a las víctimas emblemáticas, ¿no? Porque también en ese sentido hemos cometido muchos errores como sociedad, que tenemos víctimas buenas y víctimas malas. Creo que podríamos ayudar a traducir ese sentimiento de venganza, que es completamente comprensible y entendible, en otra cosa. Y por otro lado, el tema de justicia, no recuerdo de verdad, creo que hay casos en donde la injusticia se ha revertido hasta cierto punto, y me gusta mucho recordar un caso que me tocó reportear hace como 10 años cuando estaba en el periódico Reforma, y es el caso de una comunidad indígena de Guerrero que se llama Mininuma, en donde en un periodo de 3 años, creo, habían muerto 5 personas por falta de atención médica, pero era porque no había, o sea, no eran muertes completamente prevenibles, y fueron 3 niños y 2 adultos que murieron camino al hospital, ¿no? Entonces, esa comunidad indígena se organizó, ellos no hablaban español y trataron de hacer una defensa judicial. Primero fueron
primero fueron con el doctor de la cabecera municipal de Metlatónoc y le dijeron, oiga doctor, necesitamos que nos manden un doctor porque estamos a 2 horas caminando, pero no hay, pues se nos está muriendo la gente. Entonces el doctor de la Secretaría de Salud, el delegado del estado ahí en Metlatónoc, le dijo, bueno, lo que ustedes tienen que hacer es que no les puedo mandar un doctor si ustedes no tienen una clínica. Entonces la comunidad se organizó y vendieron marranos, bueno, no tenían marranos, pero se organizaron, vendieron la cosecha, donaron adobes que ellos mismos hicieron y construyeron una clínica que era como la mitad de este espacio, ¿no? Con adobe, construyeron el cuarto, lo pintaron de blanco y le pusieron Clínica de Salud Mininuma y le pusieron un jardincito en la entrada. Entonces regresaron con el delegado de la Secretaría de Salud y le dijeron, ya tenemos nuestra clínica, mándenos al doctor. Y dice, no, eso no es una clínica, eso no tiene ni siquiera luz eléctrica, eso es un cuartucho, yo no puedo mandarles un doctor porque eso no es una clínica, ¿no? Entonces la gente se siguió como tratando de pelear y de ganar que les mandaran al doctor y finalmente encontraron apoyo con Tlachinoyan, que pues es como una especie de, hay una bendición ahí en la zona de la montaña de Guerrero, y ellos les acompañaron a judicializar el caso, ¿no? Entonces lo que hicieron fue meter un amparo en contra del gobierno de Guerrero y decir que estaba violando el derecho a la salud y que las leyes en las cuales se basaba la autoridad del estado de Guerrero para justificar que no les mandaba doctores, las normas de salud que dicen que si no hay más de 500 personas no se les puede mandar un doctor, por ejemplo, eran también violatorias del derecho constitucional a la salud, ¿no? Entonces, todavía no estaba la reforma de derechos humanos del 2011, pero bueno, ellos confiaron mucho, levantaron testimonios, pues sí, registraron lo que la gente tenía que caminar para llegar a la clínica, registraron el desabasto que había en la clínica de Metlatónoc, registraron que el doctor de ahí en las mañanas solamente atendía a 20 personas, las primeras 20 fichas, y en las tardes se iba a atender de manera particular y a cobrar a la gente que podía pagar la consulta. Demostraron que para poder tener una ficha tenías que llegar antes de las 6 de la mañana a formarte, eso implicaba que salieran con el enfermo a las 4 de la mañana caminando en terracería, con lodo, ¿no? Entonces, afortunadamente ese caso cayó en manos de un juez que era progresista, por decirlo de alguna manera, y el juez dijo, sí es cierto, no importa ningún tipo de reglamento en el cual se ampare el gobierno del estado, ellos están violando el derecho a la salud de la comunidad de Mininuma, y ¿cómo se sentenció? Bueno, su sentencia fue a favor de la comunidad de Mininuma. El caso fue se convirtió en un caso emblemático porque mostró que todavía tampoco estaba la reforma de las acciones colectivas. Entonces ellos lograron ahí como que utilizar la ley a su manera para que el amparo pudiera ser colectivo sin estar todavía legalmente permitido el amparo colectivo, y lograron un triunfo que fue hasta caso de estudio de algunos maestros de derecho de la Ibero y del CIDE y ¿no? Porque era como emblemático que una comunidad haya logrado ganar un amparo contra el gobierno de Guerrero. Y pues bueno, hasta ahí dejo la historia porque lo que sigue ya no es tan feliz, pero a mí me llenó como de mucha esperanza entender también todas las cosas que se tienen que unir para que pueda haber un acto de ese tipo, ¿no? La unión de la comunidad, sobre todo partir de que la gente haga conciencia de que no es justo esto que está pasando, ¿no? Yo merezco que no me esté pasando eso, entonces como yo tengo derecho a no morir por una fiebre, me voy a organizar y voy a pelear, y a eso se sumó una sociedad que escuchó y que acompañó, y a eso se sumó también un juez que tuvo una visión bastante pro derechos humanos. Y pues eso, muchas gracias.